Buenas noches. Bienvenidos a Viaje a lo desconocido. hoy, como todos los sábados a las 22:30 horas, tendremos un capítulo espectacular, bastante interesante. Ya estamos listos y dispuestos en nuestra nave Val 2021 para viajar al espacio exterior y conversar estos temas junto al Doc. Hoy, el tema que tenemos se trata de los criptohomínidos. Ya nos encontramos junto al Doc. ¿Cómo estás, Mario Díaz? Buenas noches, estimados amigos del misterio. Aquí estamos, Cristian, para contarte que cada año se incorporan a los registros zoológicos cientos de nuevas especies animales, algunas de ellas de gran tamaño, y todas ponen de manifiesto que a pesar de que vivimos en pleno siglo XXI, Cristian, el planeta que habitamos aún conserva regiones inexploradas en las que puede ser perfectamente posible encontrar criaturas desconocidas para la ciencia. Ajá. Sin embargo, es posible pensar que criaturas como el Yeti o el Sasquatch son algo más que viejos mitos que persisten alimentados por la ignorancia y la credulidad humana. Cristian, Partamos inmediatamente. partamos con la fotografía 1 y 2 Ok. para contarle a nuestros amigos, ¿no es cierto?, que la criptozoología, Cristian, es una subdisciplina científica que investiga la existencia de animales ocultos o desconocidos para la ciencia, criaturas que teóricamente no deberían existir, ¿ya? Tanto por sus extrañas características como por el hecho de considerarla extinta hace pero mucho tiempo, ¿ya? No obstante, y para perplejidad de todo, existen testigos prestigiosos y evidencias potentes de que están ahí, ocultos, pero que escasas veces se dejan de ver, Cristian, ¿ya? Para asombro y espanto de muchos. Dentro de la criptozoología, quiero contarle a los amigos que hay una rama que es la de los criptohomínidos, ¿ya? Y una línea de investigación que busca los rastros de primates imposibles, tales como, por ejemplo, el Yeti, el Bigfoot, ¿ya? El Orang Pendek en Sumatra, en Indonesia, los almas en Rusia, ¿ya? Los yowie en Australia. En realidad, en muchas partes del mundo están estos primates, ¿no es cierto?, que entran dentro de la categoría de los criptomínimos. Hoy veremos casos, los más famosos, de encuentros con estas criaturas. Discutiremos la evidencia de su existencia y especularemos un poquito sobre su origen y condición. Sigamos con la foto 3 y 4, por favor, Cristian. Ahí está la 3. Lo primero, Cristian, que hay que dejar en claro es que estas criaturas son consideradas por los nativos de los lugares donde merodean como parte de la fauna local, ¿ya? Algunas tribus que aún quedan en reservas, por ejemplo, norteamericanas, o los lamas y sherpas del Tíbet, no tienen ninguna duda de la existencia del Sasquatch y del Yeti respectivamente. Y los vienen observando desde hace siglos, ¿ya? Para algunos son criaturas sagradas, para otros son demonios peludos, pero ninguno de estos clanes nativos cuestiona en lo más mínimo su existencia, dejando su registro en pintura, en tallas de tótem y en su historia. Mira, ahí tú, por ejemplo, mostráis una fotografía donde hay un tótem, donde hay, por ejemplo, un Sasquatch con su hijo. Y después en la foto 4, me parece, hay un grabado de un Sasquatch hecho por las tribus norteamericanas y que tienen una antigüedad de cientos de años, ¿ya? Ahora, el punto, Cristian, es que para el hombre occidental, ¿ya?, si no lo ve con sus propios ojos, o no logra capturarlo, o peor aún, no le logra dar caza, es indicativo de que no existe, ¿ya? Y pensándolo fríamente, sería mejor que nunca, ¿ya?, fuesen capturados estos ejemplares, porque desde ese momento sería el principio de su fin, como ya le ha ocurrido a miles de especies animales de todo tipo que han tenido la desgracia de cruzarse en el camino del hombre, el peor de los animales. Cristian. Bueno, Mario, pero empecemos por el abominable hombre de las nieves, el Yeti. ¿Cuál es su biotipo, Doc? ¿O qué características y costumbres tienen, por ejemplo? ¿Cuál es su hábitat? Claro. Mira, vamos a hablar del abominable hombre de la nieve, aunque en un principio, ya los lamas, los sherpas que viven ahí en el Tíbet,
Le decían el maloliente hombre de las nieves. El abominable es un mote que le pusieron los ingleses, ¿ya? Que tenían colonizada toda esa zona. Entonces ellos le pusieron el mote del abominable, pero Olor técnicamente a todo mojado. es el maloliente, ¿ya? Mira, la parte del mundo donde con mayor insistencia se ha ubicado al Yeti, ¿ya? Es en la cadena montañosa de la cordillera de los Himalayas. Es una cordillera que se extiende por casi 2.500 kilómetros, cruzando varios países, entre ellos la India, Pakistán, Nepal, Bután, ¿ya? Incluso algunas regiones de China. En los Himalayas, Cristian, se encuentran las montañas más altas del mundo, tales como el Everest, ¿ya? El K2, el Annapurna, con hielos eternos y escaso de oxígeno por la altura en la que están, ¿no es cierto? Por encima de los 6.000 metros de altura. Por otro lado, en las alturas medias, ya un poquito más abajo, hay amplias zonas de vegetación frondosa que se alternan con bosque. Y en esos parajes, sherpas y escaladores se hacen famosos en sus comunidades cuando, al regreso de su viaje a las montañas, dicen haber visto el Yeti, ¿ya? O unas enormes huellas grabadas en la nieve. El Yeti, Cristian, es un ser bípedo, de hábitos nocturnos principalmente, lo cual aún dificulta su avistamiento. Mira, si es cuestión de pensar que si va una expedición para allá, que imagínate, van 5 occidentales, tienen que llevar 15 sherpas con animales, ¿no es cierto? Como por ejemplo los yak, ¿ya? Para que puedan ellos cargar los pertrechos en un fondo blanco, ¿ya? El Yeti los ve al tiro. Entonces, claro, lo primero que hace es esconderse, ¿ya? Ahora, esta criatura, hay distinta evidencia, pero hay desde hasta 1,5 metros hasta 3 metros, ¿ya? 3 metros. 3 metros de este tipo de animal, ¿ya? Tiene un abundante pelaje, producto de que vive en los hielos, ¿no es cierto? Claro. A veces cayendo incluso por delante de su ojo. Está cubierto completamente de pelo y que puede ir del rojizo al castaño, ¿ya? Pasando por el marrón, incluso puede ser completamente negro. El área del pecho suele ser más clara, según lo que mencionan los testigos. Su cabeza tiene forma cónica, ¿ya? Así como que termina en punta, ¿ya? No tiene cuello, ¿ya? O sea, como que no tiene cuello, su cara como que parte de la parte superior del pecho. Su mandíbula está a la altura del pecho, como todo primate grande, ¿ya? Tiene el rostro desnudo, ¿ya? Pero suele estar ennegrecido, con rasgos simiescos, ojos pequeños, cejas abultadas, nariz chata, boca ancha, hombros macizos, estructura fornida, ¿ya? Dicen que algunos ejemplares pueden llegar a pesar más de 300 kilos, según los avistamientos, ¿ya? Y los cálculos que hacen en relación a la impresión de las huellas, ¿ya? Porque cuando, claro, se imprime una huella sobre determinado tipo de nieve, porque hay muchos tipos de nieve, los especialistas pueden calcular el peso que se le imprimió a la huella, ¿ya? Los brazos de este animal son largos y van casi a la altura de las rodillas. Tiene un pie similar al humano, pero en tamaño es tremendamente grande. Es gigante. Por eso en Estados Unidos se le llama el Bigfoot, ya, el pie grande, ¿ya? El olor del Yeti es nauseabundo, según lo que mencionan los testigos. Dicen que es más o menos similar a los excrementos, a comida podrida, a sudoración axilar, ¿ya? Lo que aquí comúnmente conocemos como sudoración axilar, mejor. Claro. Sí. Fíjate que sobre esta maloliente característica, este fétido olor, ¿ya? Unido a su olfato, que es muy agudo, dicen que es una forma en que él se comunica con sus pares, ¿ya? Con hembras para poder, para efectos de apareamiento. Mientras más hediondo, más varonil. Así parece que es el Yeti. Fíjate, Cristian, que en relación a sus madrigueras, se cree que durante el día pasa la mayor parte escondido en ella hasta abandonar en la noche, ¿ya? Se trataría de cuevas amplias que están localizadas en regiones inhóspitas, de difícil acceso, muy difícil acceso, ¿ya? Cubren su guarida con hojas secas, con palos, con maleza, ¿ya? Han sido observados estos improvisados nidos, porque este es un animal que se está moviendo,
han sido observados por los exploradores occidentales y por gentes locales, ¿ya? Ahora, la dieta del yeti es bastante surtida porque es un omnívoro, come de todo, frutas, vegetales, nueces, miel, raíces, huevos, insectos. También come carne de pequeños roedores de altura, ¿ya? Come carne de yak. El yak es como un tipo de bisonte que vive en esa altura. Se le ha visto comer rana en los riachuelos que hay. Eso te quería preguntar. Los de lleno. Sí. ¿Cómo saben lo que come si ni siquiera, o sea, cuesta mucho verlo? ¿Qué evidencia hay de que coma eso? Por ejemplo, han descubierto sus madrigueras y han visto que deja, digamos, los restos de esos animales, ¿ya? Ya. Fíjate, por ejemplo, que las pocas veces que se han visto, se le ve casi siempre al yeti solo, ¿ya? O en muy pequeños grupos, ¿ya? Con su pareja o grupos de 3. ¿Ya? Nadie sabe cómo se comunican, creen que el olor puede ser una forma de comunicarse, pero también se le ha escuchado emitir chillidos, que es una mezcla de bramidos con rugido, una cuestión muy espeluznante de escuchar. Cristian. Debe patear de lejos, ¿eh? Oye, Sí. mandamos un saludo a los primeros valmaníacos que se comienzan a manifestar. Andrés Berrío dice, saludos Doc, ECD, presente como cada sábado. Muy bien. Viera que sabe, dice, saludos, buenas noches Viera. Ok, Mario, ¿hay alguna reseña de los principales encuentros con el Sasquatch, pie grande, Yeti, como le queramos llamar? ¿Cuáles han sido los primeros encuentros registrados? Claro. Fíjate, vamos a las fotos 9 y 10. Lo primero que le vamos a explicar a nuestro valmaníaco es que el Yeti es el nombre que se le da en los Himalayas, ¿ya? Bigfoot o Sasquatch o pie grande es el nombre que se le da al ser que está en Estados Unidos y Canadá, que tiene características muy similares, ya, pero lo vamos a ver en su momento. Mira, yendo directamente a tu pregunta, Cristian, de los numerosos encuentros directos de occidentales con el Yeti, uno de los más interesantes data de 1921. ¿Ya? El teniente coronel británico C.K. Howard Bury, por ahí tenemos una foto, no sé si la podemos pasar, Cristian, por favor. Claro. Ahí está Howard Bury. Oye, con un grupo de escaladores, Howard Bury en 1921 ya intentaba conquistar la vertiente norte del monte Everest. Fíjate que a lo lejos divisaron a un grupo de puntos oscuros que se movían en la nieve, ya a una altura de 6.900 metros sobre el nivel del mar. O sea, ahí estaríamos hablando de una familia de Sasquatch. Sí, y fíjate que se colocaron los prismáticos y les pareció perfectamente que se trataba de alguna especie de mono, según ellos, ¿ya? Y cuando llegaron ahí encontraron huellas enormes, ¿ya? Otra observación digna de confianza es la de un fotógrafo griego, de apellido Tombasi, que a pesar de ser griego era miembro de la Royal Geographical Society de inglesa, británica, y durante una expedición a los Himalayas en 1925, cerca del glaciar Semu, a 4.500 metros de altura, los Sherpas con los que iba, ¿ya? Los Sherpas son los lugareños que apoyan estas expediciones, le advirtieron de la presencia de una figura humana a 270 metros, cerquita, ¿ya? Fíjate que en su posterior reporte el fotógrafo señaló que la criatura caminaba erguida, arrastrando unas matas como de un rododendro, de un árbol que había sacado, ¿ya? Iba desnuda y parecía oscura contra la nieve. Y la figura, al sentirse observada, arrancó y se fumó se metió dentro de unos matorrales, ¿ya? Antes de que Tombasi pudiera fotografiarla. Oye, cuando Tombasi llegó a donde estaba la criatura, estaba a 300 metros. Se encontró unas huellas de 41 centímetros de largo. Esa era la patita de este animalito. ¿Cuánto? 41 centímetros. Y hay pisadas más grandes aún. Fíjate. No más con la mía. Éjale. Oye, fíjate que la vez que se vio al Yeti, pero con el mayor número de testigos en un solo encuentro, fue en el lamasterio de Changoche en Nepal, que está situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una fiesta religiosa, ya estaba llena de monjes.
Estamos hablando de noviembre de 1949. Los testigos eran 140 sherpas y docenas de monjes. Y dicen que el Yeti salió súbitamente del bosque, que tenía el pelaje gris, una altura como de 1,80 m, parecía totalmente despreocupado, de muy buen humor, y se paseó sobre la nieve rascándose y empezó a gruñir, a jugar con la nieve, ¿ya? Los monjes hicieron sonar sus gong, ¿ya? Y sus trompetas, y el Yeti se alejó. Pero ese fue el momento en que hubieron más testigos. Tienen que haber habido por lo menos unos 200 testigos. Fíjate que los lamas de estos monasterios suelen depositar alimentos en lugares especiales para que el Yeti los pueda recoger. Y por último, otro testigo ocular. Mira, le dejan sus cebos, ¿no? Exactamente, pero no los cazan. Los consideran animales sagrados. Fíjate que otro testigo ocular de gran prestigio, te estoy hablando de los principales avistamientos del siglo XX, ¿ya? Pero han habido muchísimos más. Hay un célebre montañista muy polémico que ya falleció hace mucho tiempo, que se llama Don Williams, inglés. Y en 1970 estaba escalando la cara sur de la Annapurna y observó un Yeti de gran tamaño, dice que de alrededor de 3 metros, recortado contra el cielo claro, ¿ya? Junto a un abeto que le permitió calcular la altura de esta criatura, y era de noche, pero estaba muy bien iluminado porque había luna llena. Y el Yeti se veía desnudo, aunque cubierto de pelo, y su apariencia era vagamente humana. Lo pudo observar durante 20 minutos hasta que este ser ya desaparece misteriosamente y moviéndose a gran velocidad. Al día siguiente encontró huellas de 52 centímetros, hundía profundamente en la nieve. Cristian. Oye, bueno, saludamos a Catina Aura acá que pone atenta bala, recién no alcancé, lo mostré nomás. Y Andrés Berrero dice, solo con el olor, el Yeti te deja peinado para atrás, justamente. Así es. Mario, ¿qué hipótesis se han dado para explicar la existencia de una criatura a las alturas como en el Himalaya? ¿Cómo lo hemos descrito nosotros? ¿Qué evidencia hay al respecto? Sí, mira, avancemos a las fotos 13, 14, por favor, Cristian. Uh-huh. Fíjate que por su gran capacidad para andarse escurriendo y las dificultades que hay para entablar un encuentro con estas criaturas, hay 4 versiones sobre su origen. Primero, los más escépticos que lo niegan todo y señalan que los avistamientos son producto de alucinaciones debido al poco oxígeno que llega al cerebro en las alturas de los Himalayas, ¿ya? Porque están a 4.000, 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces el poco oxígeno hace que el cerebro no funcione bien y empiecen a generarse alucinaciones, ¿ya? Además, dicen que las huellas, los escépticos dicen que las huellas son de seres humanos, pero que al derretirse la nieve, claro, se empieza a ampliar la huella, ¿ya? Y después en la noche, al volverse a congelar, se congela la huella derretida y se ve más grande, y por eso es la sensación de que por ahí anduvo el Yeti. Ah, claro, puede ser un Fíjate, claro, esa es otra hipótesis. La fotografía anterior está la segunda hipótesis, esa, que es la que muchos consideran que efectivamente estamos ante un animal criptozoológico, posiblemente un descendiente del Gigantopithecus, que era una rama lateral de la evolución del ser humano, de un primate que caminaba erguido, bípedo, pero que era de una altura considerable, de más de 3 metros. Entonces, algunos postulan que el Gigantopithecus, que es un ser que vivió hace cientos de miles de años aquí en la Tierra, puede haber quedado en algunos bolsones, en algunas ubicaciones, escondido, ¿ya? Y así, por ejemplo, menciona, por ejemplo, el ejemplo del celacanto, que era un pez prehistórico que había estado registrado, producto que se había fosilizado, pero que fue encontrado en el siglo XX en las costas de Sudáfrica. Entonces, perfectamente un ser que haya vivido, no sé, en el Precámbrico, en el Jurásico, en el Cretácico, en eras posteriores, puede haber sobrevivido hasta nuestro tiempo. La tercera hipótesis es la que tú estabas señalando del oso, ¿ya? Y que tiene que ver con un oso que es el oso pardo de las nieves, ¿ya? Y esta teoría se basa en que este oso es natural de esas regiones
y que eventualmente se para sobre sus patas traseras y así da la sensación de que uno es un homínido, de que es bípedo, ¿ya? Confundiendo su observación con el Yeti. Esa es la tercera, la del oso. Y la cuarta teoría, que ya es una teoría que seguiría los postulados de John A. Keel, que es uno de los principales investigadores de la criptozoología, es que estos seres son imposibles y que el Yeti sería uno de estos seres que se manifiestan en determinados momentos, pero que no son de este mundo, que serían extradimensionales y que producto de aberturas espaciotemporales producidas por trastornos magnéticos, ¿ya? En el Himalaya hay grandes campos magnéticos y eventualmente pasarían de una dimensión que no es la nuestra a la nuestra, ¿ya? Y ahí son sujetos de avistamiento. Evidentemente la cuarta teoría es la más heterodoxa, Claro. Cristian. Mario, pero ¿qué evidencias duras de la presencia del Yeti se han podido analizar, por ejemplo? Fíjate que en relación al Yeti, las pruebas que hay son más abrumadoras que las del Bigfoot en Estados Unidos, ¿ya? Ya vamos a ir al Bigfoot. Fíjate que en algunos monasterios de Nepal existen supuestos cueros cabelludos, ¿ya? Del Yeti, supuesto. Fíjate que ahí tú tenías una foto donde aparece Sir Edmund Hillary, que fue el primero que conquistó el Everest, y que él estaba convencido de la existencia del Yeti. Ahora, en realidad le tomaron el pelo a Sir Edmund Hillary porque esos cueros cabelludos estaban hechos de pelo, de pellejo de cabra, ¿ya? Ah, También se han encontrado supuestas manos le fosilizadas. tomaron literalmente el pelo. El pelo, claro. Supuestas manos fosilizadas del Yeti, ¿ya? Pero no son concluyentes, ¿ya? Fíjate que llama la atención que en abril del 2001, ya estamos hablando de una investigación que se hace en Bután y que dirigía Roy McCall, ya estamos en el siglo XXI, Ajá. recoge unos pelos del Yeti y los manda a analizar su ADN. Y esta prueba la hace un genetista famoso que se llama Brian Sachs, ¿ya? Y que es uno de los genetistas más prestigiosos, que es profesor incluso de genética en el Instituto de Medicina Molecular de Oxford. Y la conclusión a la que llegó es sorprendente, ya que señala que el ADN de esos pelos, Cristian, no encuentra correspondencia con ninguna especie conocida. Y él mismo declara que es un misterio. No dice que es el Yeti, dice que es de una especie desconocida. Esto para mí es una prueba contundente de que algo hay, ¿ya? Ahí tenemos a Roy McCall. Fíjate, Cristian, de que esto para mí, como te decía, es una prueba contundente y para mí por eso el Yeti tiene muchas más probabilidades de existir. De los Yetis fuera de sus huellas y avistamientos ocasionales también se han encontrado muestras de excremento, que no deja de ser un factor importante para reconocer las especies zoológicas, ¿ya? Claro, ¿Y porque por qué? las pueden analizar, digamos. Las pueden analizar. Y hay parásitos en los excrementos que son propios y particulares y específicos de cada especie, ¿ya? Fíjate que cuando analizaron estos supuestos excrementos del Yeti, encontraron restos de insectos, ratones, aves, ya vegetales, incluso hasta tierra, los especialistas creen que el Yeti come tierra para compensar carencia de minerales. Pero lo más revelador, ¿ya?, es que en 1959, en una expedición promovida por Tony Slick, que obtuvo excrementos de Yeti depositados en el Valle de Arun, en Nepal, se mandó a analizar a Francia. Y el análisis encontró un huevo de una especie desconocida de lombriz. Y los investigadores también determinaron que el animal huésped es, por lo tanto, también desconocido. Esta es una evidencia dura, Cristian, de que estamos en presencia de un primate desconocido por esa zona, ¿ya? Vamos a las fotos 17, 18 y 19 para mostrarte lo último ya sobre el Yeti. Esto, pero es lo último. Fíjate que en abril del 2019, Evidencia dura, y a través de Twitter, el ejército indio, y ahí está el tweet, declaró haber descubierto un largo rastro de huellas del Yeti en el monte Makalu, en el Himalaya. Mira, ahí está el tweet. Avancemos las fotos 18 y 19 para que veamos el rastro. Esto es de hace 2 años.
y lo dijo el ejército indio que tiene bases ahí, el ejército indio que está acostumbrado a esa zona. Oye, Entonces pero, ellos saben disculpa, distinguir muy bien lo que es una huella de otra cosa. los intervalos esto de entre un paso y otro, igual, que harto espacio. O sea, Bastante espacio, es una criatura bastante sí. grande. ¿Ya? Mira la otra fotografía, Cristian. Ahí, fíjate, las huellas del Yeti, cómo se cruzan con un trineo que llevaba una parte del contingente indio, para que uno vea las diferencias. Son impresionantes. ¿Ya? Y esto es fresquito, hace 2 años. Como, ¿Ya? sí, Y por el intervalo oficial. es como de 2 metros, 1,5 metros. Más o menos. Sí, como de 2 metros. 2 metros. Entonces, el ejército indio oficialmente señaló que habían visto y habían fotografiado huellas de Yeti. Oye, hay un caso muy bueno, yo no lo quise colocar, pero siempre me quedó acá, que es de un alpinista español que se llama José Ramón Bacelar. El año 2006 también vio las huellas de un Yeti y llegó hasta allá y las midió y todo. Y las fotografió. Pero ¿sabes qué? Y eso hizo algo del cual, o sea, no hizo algo de lo cual se arrepintió toda su vida. Que es que los Sherpas le dijeron de que ahí, al ladito, había orinado el Yeti. Y él vio la mancha ahí en la orina, la mancha amarilla. Y se fue y después se olvidó y dijo, ¿cómo no agarré un pañuelo y lo empapé con la orina del Yeti y me lo hubiera llevado? Hoy todavía Claro, se arrepiente. una muestra importante. Hoy una muestra espectacular, pues, espectacular. Cristian. Mario, bueno, pero dejemos los Himalayas de lado un ratito y viajemos a Norteamérica. Bueno, acá nos encontramos con otro famoso criptomínio. ¿Nos puedes hacer una reseña de los principales encuentros que se han registrado con el Sasquatch, que así se conocen en esta zona, también conocido como Bigfoot o Pie Grande? Sí, mira, ahí qué bueno que señalaste esos nombres. Sasquatch es el nombre que ya de hace cientos o miles de años le daba una tribu piel roja a esta criatura, ¿ya? Ese es el nombre, digamos, nativo de esta criatura en Estados Unidos y Canadá. El colono blanco, ¿no es cierto?, le dio el nombre de Bigfoot por el tamaño de la huella, ¿ya? Y la traducción al español de Bigfoot es pie grande. Fíjate, Cristian, que en el noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá se han recogido decenas de testimonios dignos de tener en cuenta. Y a partir incluso del siglo XIX. Y más abundantes aún en el siglo XX y principios de este siglo XXI. Hay muchos avistamientos del pie grande, del Sasquatch. John Green, un editor del periódico British Columbia, comenzó a divulgar los primeros avistamientos del Sasquatch por ahí por el año 1955. John Green entrevistó a un cazador de Sasquatch que se llama William Roe, que afirmó haber tenido un encuentro cercano con una hembra Sasquatch en el año 1955 mientras cazaba en las montañas. Según este testigo, tenía a la criatura en la mira de su rifle. La tenía ahí para dispararle. ¿Ya? Ahí. Pero ¿sabes qué? Menos mal le vino un destello de conciencia a su mente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pensó dijo, que tenía familia, tal vez, ¿no? claro, dijo, si lo capturo voy a encontrar un espécimen único para la ciencia, pero por otro lado sintió que lo que delante de él tenía era también humano. ¿Ya? Y eso es un tema importante porque no es que sea un primate, hay una mezcla de humano con primate. Claro. Entonces el hombre le entró un remordimiento y dijo que si le disparaba y lo mataba no se lo iba a perdonar toda la vida, iba a ser como que estuviera matando a un humano. Y Oye, al Mario, final, ¿pero qué crees tú, que son seres extradimensionales o pueden ser experimentos No, genéticos que se no, arrancaron yo- del laboratorio? personalmente yo casi nunca trato de dar mi opinión y trato de exponer estos temas para que los valmaníacos saquen sus conclusiones. Claro. Yo creo que es una especie desconocida, pero que tiene un origen natural, que puede ser un Gigantopithecus, ¿ya? Que sabe muy bien esconderse. Oye, en Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, si juntamos esos dos países, tení 2 millones de metros de kilómetros cuadrados de bosque, 2 millones de kilómetros cuadrados de bosque. O sea, si un animal se quiere esconder del ser humano, lo puede hacer perfectamente. ¿Ya? Yo creo que es una especie de primate desconocida, ¿ya? Que se logró, digamos, ocultarse del ser humano para poder sobrevivir. Fíjate, Cristian,
que en 1977 7 excursionistas se desplazaban a lo largo de un sendero de montaña al norte de la población de Ogden, en Utah, en Estados Unidos, cuando vieron un ser cuya estatura superaba los 3 metros, cubierto de pelo blanco. Qué raro, porque el pelo blanco es del Yeti, no es del Sasquatch. El Sasquatch es como más café o negro. Fíjate que se paralizaron de temor. Estas personas pudieron contemplar al ser como por 20 minutos, ¿ya? Y quedaron para adentro, o sea, por la magnitud de este primate. 2 años más tarde, en 1979, un matrimonio que practicaba la cacería de alces por esa misma zona escuchó sonidos extraños acompañados por un olor nauseabundo. Ya te imaginas de quién se trataba, po. De este amigo peludito. Claro, ¿ya? Y peludito. Vieron que se trataba de un ser peludo y con grandes colmillos que bebía agua de un abrevadero cercano por ahí, ¿ya? A pesar de que iban bien armados con escopetas de gran calibre y municiones, decidieron irse, ¿ya? Silenciosamente en Sudamérica, nada. No es. Sí, por acá. Vamos a ver que en Venezuela hay una suerte de homínido, si hay algún amigo venezolano escuchando, que le dicen el basitri, ¿ya? El basitri, después lo vamos a ver. Y en Brasil está el mapinguari, ¿ya? Pero algunos dicen que es un primate, otros dicen que es como un perezoso gigante. Ahí hay varias confusiones, ¿ya? Lo otro también es que meses después de este encuentro del año 79, un piloto iba en una avioneta y comunica a la torre de control, también en el estado de Utah, comunica a la torre de control que un enorme ser peludo caminaba lentamente por las nieves en las montañas que quedaban antes de la zona de aterrizaje de estos aviones, y lo comunica a la torre de control. Cristian. Bueno, pero antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero saludar a Andy Díaz Núñez. Dice: muchos saludos, Val. Mejor panorama para los sábados. Saludos, Cristian y Mario. Grande Andy. Val Maníaco. Hoy le vamos a contar a la gente, Mario, que está por finalizar la primera temporada de está Val. Por finalizar la primera temporada de Val. Pero después nos quedan y 2 capítulos más. Bueno, les cuento a los Val Maníacos que nos quedan como y 2 capítulos más, claro, justamente. Así que para que aprovechen de ver los capítulos que no han visto. Pero se viene la próxima temporada, sí, aprovechen de ver los capítulos, pero la próxima temporada que se viene va a estar espectacular. ¿Cuándo volvemos, Doc? ¿Cuándo volvemos? Estaríamos volviendo en marzo del 2022. Marzo, queda poquito, pero el tiempo pasa volando. Los Valmaníacos van a protestar. Oye, saludos a Matías Prieto también, que está en Ovalle. Buenas noches, Cristian y Doc, dice. Grande Matías. Saludos a Matías. Bueno, hay un caso bastante particular, Doc, que me llama mucho la atención. Se trata de este personaje que se llama Albert Osman. ¿Es verdad que fue secuestrado por un Sasquatch? Oye, Cristian, este caso es espectacular. Fíjate que Albert Osman, veamos la foto. Ahí está, ese es el viejito que está sentado. El que está sentado ya. Albert Osman es un leñador jubilado de 64 años. En esa época, ya Albert Osman falleció ya hace bastante años, que declaró que en 1957, declaró en 1957 para la British Columbia también su secuestro a manos de un Bigfoot. Lo secuestraron un Bigfoot, señalando que no había contado nada desde 1924. Por miedo a ser ridiculizado, lo secuestraron en 1924. Albert Osman afirma que un Bigfoot lo secuestró durante unos días en las montañas mientras buscaba minerales. Una noche él estaba durmiendo dentro de su saco de dormir, y llegó este Sasquatch, este pie grande, de casi 2,5 metros de altura, y agarró el saco de dormir y lo cogió. Y se lo llevó. Lo agarró dentro de su saco de dormir y se lo llevó. Ah, me asustaste. ¿Ya? Lo que pasa es que fue fácil pillarlo porque estaba dentro de su saco de dormir, po. Entonces fue fácil agarrar a Albert Osman, ¿ya? Y se lo llevó a su madriguera. Pobrecito, dije yo. Donde habían otras 3 criaturas. Estaba la hembra. Ahí está. Y supuestamente estaban los 2 hijos. Sí. Y ahí lo dejaron cautivo, po. Dice Albert Osman que su cautiverio duró 6 días, que no recibió ningún maltrato
y que solo pudo escapar cuando consiguió despistar al macho adulto, al que lo había secuestrado, ¿ya? Era una historia espectacular. Yo, hasta lo que yo sé, el único caso de una persona que ha sido secuestrada por un Bigfoot y llevada a su madriguera donde estaba su familia. Saludar a todos nuestros balmaníacos, que les comentamos que ya queda poco viaje a lo desconocido por este año. Volveremos en marzo del 2022. Oye, igual vamos a estar harto rato afuera, así que aprovechen de ver todos los programas que nos han visto y pasen el dato, ya, porque Sí. hay muchos monográficos muy interesantes. Doc, bueno, una historia increíble sin duda, Mario, ¿eh? Ahora vamos a una de las evidencias más potentes que documentan la existencia del Bigfoot, que es la filmación de Roger Patterson en 1967. Cuéntanos cómo fue y si no es real. Sí, mira, Roger Patterson, Cristian, era un antiguo jinete de rodeo que el 20 de octubre de 1967, en pleno otoño norteamericano, cuenta que se dirigió a Blue Cliff, en California, acompañado de Bob Gimlin, continuando sus investigaciones sobre los pies grandes, porque ellos investigaban los pies grandes que se habían iniciado ya hacía 10 años. Ya estamos hablando de 1900. Mario, esa es la clásica foto del pie grande, ¿ah? Esa es la clásica. Hay un video. Mira, les tenemos una sorpresa a los Sí, balmaníacos, porque van a quedar para adentro con lo que le vamos Para a quedar mostrar. peinados para atrás. Oye, Roger Patterson y Bob Gimlin viajaban a caballo por caminos, senderos y riachuelos, y cuando iban por uno de estos últimos vieron a una hembra pie grande agachada junto al agua. Los caballos se asustaron, retrocedieron alarmados, ¿ya? Y Patterson se apresuró a extraer del bolso de su silla de montar la filmadora que llevaba permanentemente, ¿ya? Fíjate que ya del año 63 existían las filmadoras personales en Estados Unidos. Así que, claro, cuando desmontó, ya la hembra empezó a caminar alejándose por un banco de arena y Patterson tuvo que correr tras ella para obtener tomas cercanas y más detalladas. Por eso la filmación al principio se ve así más, Claro. ¿ya? Pero a medida que iba corriendo iba filmando, ¿ya? Ajá. Esto explica la imprecisión de las tomas de la mayor parte de la película. Cuando se había acercado a 24 metros, Patterson deja de correr y la hembra de pie grande se volvió hacia atrás a mirarlo, ¿ya? Moviendo todo su tronco. Fíjate, no hizo esto, ¿ya? Sino que como ellos tienen la cabeza más baja, tienen que moverse completamente, ¿ya? Claro. No movió la cabeza así, sino que como la cabeza como que le parte de acá, tuvo que mover todo el cuerpo para verlo, ¿ya? Y es la parte de la filmación cuello, más po. clara. No sé cómo. Claro, no tienen cuello, po. Y es la parte de la filmación más clara. Finalmente el ser se metió entre los árboles y ya se perdió de vista a gran velocidad. Fíjate, Cristian, que gracias a la tecnología de inteligencia artificial se ha logrado mejorar en 4K el video que vamos a presentar ahora y en 100 fotogramas por segundo, ¿ya? Con Ahí tenemos técnicas más de fotogramas. inteligencia artificial. Y se puede ver la naturalidad de la caminata de este pie grande hembra. No sé si podemos mostrar el video, Cristian, Pero por favor. supuesto lo vemos inmediatamente. Aquí está. Hoy está clarito ya, ¿eh? Sí. No, espectacular. Vamos, no. Ah, ahí sí. Ahora, internet me está jugando una mala pasada. Ahí está. Ahí está, Ahí está. ahí está. Oye, increíble, ¿eh? Increíble cómo se da vuelta para verlo. ¿Ya? Fíjate, Cristian, mientras vemos el video y lo puedan ver nuestro balmaníaco. Fíjate que ambos investigadores fotografiaron también las huellas que fue dejando la criatura y sacaron moldes de yeso de las mismas. Las huellas tenían 43 centímetros de largo y 17 de ancho, ¿ya? Fíjate que las huellas se hundían unos 2 o 3 centímetros en la arena, ¿ya? Las huellas de un hombre normal apenas dejan una pequeña marca en la superficie de la arena. Ahí le bajé la Fíjate el resolución un poquito movimiento. para Sí. que no se quede pegado. Ahí sí. Oye, increíble, ¿ah? ¿Sí? Mira, ahí se da vuelta completo. Así. No, espectacular esa filmación. Es una Se supone filmación que es una hembra, ¿no? Es una hembra. Vamos a ver los detalles de la filmación, ¿ya? Pero
cuando ella se da vuelta, bueno, ahí no se ve tan bien, pero se le ven sus senos, ¿ya? Es una hembra. Fíjate que al principio, Cristian, la película provocó mucho escepticismo y burla, ¿eh? Mucho escepticismo, la gente creía que era una persona disfrazada. Sin embargo, fueron los analistas soviéticos quienes prestaron atención, ¿ya? Y eso tiene una razón y después la vamos a ver, ¿ya? Oye, mira, Matías Preto dice, ¿existen casos de Bigfoot en Chile? Ya vamos a responder esa pregunta. Y saludos a Alberto Ruiz que nos está viendo desde Iquique. Mira, ¿dónde anda? ¿Qué te parece? ¿A dónde anda este condenado? El balmaniaco. Oye, increíble, ¿eh? Sí, como yo te contaba, Cristian, fueron analistas soviéticos, analistas rusos quienes prestaron atención, más que a la nitidez de los detalles, a la forma en la que la criatura filmada se desplazaba, el control de su musculatura y la forma en que se desplaza sus centros de equilibrio del cuerpo. Analizaron todos estos factores y resultaba completamente claro que allí no había ningún oso, ni un ser humano disfrazado, nada de eso. La conducta motora, la dinámica del pie de esta hembra pie grande demostraba que estaba ante un ser de características musculares y óseas definidas y distintas de cualquier otro animal, ¿ya? De hecho, en la filmación se ve claramente cómo el músculo del muslo se extiende y se contrae cuando este ser camina. ¿Qué disfraz? Gigante, como 2,5 metros. Claro, ¿qué disfraz es capaz de reproducir cómo el músculo del muslo se extiende y se contrae? ¿Qué disfraz es capaz de reproducir ese mecanismo muscular en 1967? Imposible. Imposible. Cristian. Oye, interesante el registro en video, ¿ah? Eso lo mandaron directamente desde Ganímedes. Todo mandan de Ganímedes. Oye, bueno, Mario, pero ¿hay especialistas acreditados que pueden testimoniar la veracidad de esta filmación? Sí, pues mira, Cristian, veamos la foto 26. Fíjate que esta filmación se llevó a los expertos en disfraces y trucos de los estudios Disney y concordaron que no existía truco cinematográfico capaz de reproducir los movimientos de las masas musculares como aparecía en aquella filmación, y al mismo tiempo que ninguna persona de tanta corpulencia podría moverse con la agilidad de esa bestia. Claro. Fíjate que ahí tenemos a Ryan Peterson, que es un artista de efectos de maquillaje, que ha trabajado en películas como por ejemplo Men in Black, Venom, ¿ya? Una película de ciencia ficción, ha trabajado, es un especialista, ¿ya? Y cree que si el video es un engaño, los autores se adelantaron a su época. Dice Ryan Peterson, dice que en su opinión la tecnología y los recursos artísticos no estaban disponibles en 1967 para crear un disfraz de pie grande tan convincente como el de la filmación. Claro. Sí. Mira, veamos la siguiente foto. Ese tipo es espectacular. Este tipo se llama Jeff Meldrum y él es antropólogo y es anatomista. Mira, antropólogo y anatomista de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y es experto en la morfología y en la locomoción del pie en los primates. Mira, qué mejor que él para que dé una opinión. Claro. Y él dice que en la filmación, como él es anatomista también, identificó varios huesos y músculos de humano y gran primate que se activaban y operaban normalmente, marcándose en la superficie de este ser cuando este ser estaba caminando, descartando, Cristian, que fuera alguien con un disfraz. Lo descartó absolutamente. Fíjate que él identificó en la espalda y en los hombros el trapecio y los deltoides, que son músculos que están ahí. Lo identificó en la filmación. Identificó el tríceps del brazo, el músculo erector de la columna, el músculo erector espinal, ya que permite que el bípedo camine erguido. Identificó ese músculo, ¿ya? Identificó de forma natural y correcta toda la dinámica muscular del movimiento del pie de la filmación, ¿ya? Descartando absolutamente que fuera un fraude. Cristian. Bueno, Mario, sigamos recorriendo el mundo entonces. Según lo que entiendo, el tema de los criptohomínidos y la existencia de hombres salvajes se extiende a varias zonas del mundo, Doc. ¿Cómo se puede dar esto? ¿Hay alguna base sociológica o arquetípica que explique esto?
Sí, fíjate que yo creo que hay una base arquetípica, ¿eh? Ya todas las comunidades tienen en su conciencia colectiva el tema del hombre salvaje, ¿ya? Alguien que se alejó de la comunidad, que al principio se consideró un ermitaño, pero sus costumbres se fueron haciendo cada vez más peculiares, ¿no es cierto? Y se empezó a considerar salvaje. Entonces está dentro de la conciencia colectiva, ¿ya? Fíjate que en muchas comunidades, ya citamos al Yeti, al Pie Grande. En Escocia también hay un ser de estas características. Dijimos del Orang Pendek en Indonesia, del Yeren chino, del Barmanu pakistaní, del Yowie australiano. Latinoamérica es un lugar especialmente abundante en estos seres, ¿ya? Por ejemplo, en Colombia está el Chiru, el Basitri en Venezuela, en Honduras está el Sisimite, el Chipe en Nicaragua, ¿ya? En Perú está el Tarma, que está avistado por los indios del Perú, el Mapinguari en el Amazonas, pero respondiendo a la pregunta de Matías, en Chile no, ¿ya? Cuando nosotros vimos el especial del chupacabra, muchos identificaron el chupacabra como un mono grande, ¿eh? Entonces claro, por ahí podría ser, ¿ya? Es lo que más alcanzo yo a entender de algún ser de estas características, ¿ya? Ahora, todas estas similitudes nos hacen pensar de que hay una base arquetípica, ¿ya? Esto de los ermitaños, ¿no es cierto?, que se transformaban en seres indeseables y que muchas veces cuya figura se utilizaba para asustar a los niños, ¿ya? Entonces estos miedos infantiles rápidamente dieron lugar a deformaciones y leyendas, y que pueden ser en parte base, ¿no es cierto?, de todas las leyendas sobre los hombres salvajes. Cristian. Mario, bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero acá mostrar un saludo. Dani Soto dice, bueno, en realidad es una pregunta que está haciendo. ¿Por qué se encubre todo esto? Dice Dani Soto. Mira, yo quiero primero responder que la ciencia oficial no tiene catalogado a estos seres, ¿ya? Todavía están dentro de lo que es el aparato de la criptozoología. Como yo decía, si el ser occidental no lo ve con sus propios ojos, el ser occidental, ¿ya?, el ser humano, si no lo ve con sus propios ojos, si no lo logra tocar, si no lo logra capturar una especie, no existe. Claro, no, simplemente a pesar de que en Indonesia, en Pakistán, en los Himalayas, o los mismos indios norteamericanos pieles rojas, ellos dicen que existen. Entonces, si el ser occidental no lo ve, no tiene muestras de él, no lo caza, no existe, ¿ya? Entonces eso por un lado. Y lo otro es que también no hay que desconocer de que toda esta existencia de estos seres es muy lucrativa desde el punto de vista turístico. Claro. Fíjate que en los países, por ejemplo en Nepal, la aerolínea de bandera nepalí se llama Yeti Airlines. Ah, sí, po. Sí, po, Yeti Airlines, po. Entonces, en Estados Unidos, en la zona en Oregon, en Utah, en la zona donde el Yeti ha sido visto más frecuentemente, hay todo un tema turístico. Ya tú vas para allá y te venden miniaturas del Yeti, y te muestran el duplicado de las piezas del lago Ness. El lago Ness, claro. También lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Mario, vamos a Rusia. ¿Qué son los almas y qué documentación confiable existe sobre su existencia? Sí, fíjate, aquí está la razón por la cual los soviéticos fueron los primeros en interesarse en la filmación de Roger Patterson en el año 67, porque ellos también tienen sus propias criaturas peludas, los almas, ¿ya? Y fíjate que en Rusia, es que Rusia es gigante, ¿ya?, son abundantes los encuentros visuales, ¿ya? Incluso los contactos inmediatos con estas criaturas, a los que llaman almas, así lo llaman. Fíjate que hasta el extremo tal que en 1920 un profesor de anatomía animal comparada de apellido Kaklov se abocó al estudio de lo que él llamó bestias humanoides en el este de Asia, y envió un extenso informe detallado a la Academia Imperial de rusa de Ciencias. ¿Ya? Años después, en la década de los 50, un académico de la Universidad de Ulan Bator, ¿ya?, en Mongolia, Arkady Rishen, así se llama este académico, reunió bastante información sistemática sobre los almas que también vivían en el desierto de Gobi, en Mongolia.
pero sus trabajos no fueron tomados en serio. Fíjate que los informes del doctor Kaklov son dignos de atención y señala un relato de la captura de un alma macho en el Cáucaso y que lo persiguieron a lomos de camello y utilizaron lazos para atraparlo. Indicó el científico que una vez que los cazadores lo capturaron, ya lo dejaron en libertad. ¿Por qué? Porque los pobladores locales se levantaron, digamos, indignados, po, porque para ellos los almas son criaturas benéficas, po, que no pueden ser capturadas, ¿ya? Y que no presentaban ningún peligro para el hombre, así que obligaron a los cazadores a soltar a esa criatura. Fíjate que Kaklov señala que este alma cautivo era un individuo bajo que estaba cubierto de pelo, que el pelo era como de un camello joven, brazos largos, postura inclinada hacia adelante, pecho angosto, frente plana, mandíbula grande, sin barbilla, las mismas características como del Yeti, ¿ya? Y tenía una extraña protuberancia bajo la nuca. Dice el doctor Kaklov que esta criatura caminaba con las rodillas flectadas y los dedos de los pies los tenía súper separados. Cristian. Oye, pero bueno, Mario, entonces los almas de Rusia, como se conocen allá, ¿son vistos como seres benéficos? Claro, mira, otro caso señalado por el doctor Kaklov reviste mucho interés. Dice que se trata, este caso es de un alma hembra que fue capturada cerca de un río que se llama el río Manas. También este espécimen tuvo que ser puesto en libertad porque la gente del lugar también se levantaba, digamos, en armas, indignada que capturaran este animal, lo cual a mí me parece fantástico. Dice que fue capturada, pero alcanzó a ser observada durante varios meses, porque estuvo en cautiverio varios meses, a pesar, digamos, de la insistencia de la comunidad de que la liberaran. Dice que en ese cautiverio esta alma se mantenía tranquila, ¿ya? Enseñaba los dientes y gritaba cuando alguien se le acercaba. Dormía de la misma forma que duermen los camellos, ¿ya? Con una postura así como, no sé si podemos mostrar la siguiente fotografía, Cristian. Hay una postura, la otra, no, la anterior, perdón. Ahí, mira, esa es la postura, la que está abajo a la derecha. Acá. Esa es la postura con la que dormían. Que son muy ¿ya? grandes, ¿no? Entonces duermen como un camello, se apoyan en sus rodillas y sus codos y se cubren la nuca con los puños. Dice que comía carne cruda, insectos, cereales y alguna hortaliza. Y para beber, metía el brazo en el agua y se empezaba a lamer, como los gatos, se empezaba a lamer los pelos que estaban cubiertos con agua. Ya los langueteaba. Fíjate que todos estos informes que datan de entre 1905 y 1913, de todos estos informes podemos también saltar al informe dado por el profesor Anatoly Perchersky en 1972, ya más cerca en el siglo XX. Y dice este profesor que yendo de excursión por los montes Kirgi, en compañía de 2 de sus estudiantes, en julio, es decir, en pleno verano ruso, fueron seguidos persistentemente por un alma macho, que parecía viejo y asmático. Para los ecologistas rusos, Cristian, actuales, los almas distan mucho de ser un mito. Se les tiene como una especie muy poco estudiada que por encontrarse en peligro inminente de extinción debe ser investigada con las mayores precauciones. Dicen que estiman que en la región del Cáucaso, que es pero extensísima, no queda una población de más allá de 200 almas que podrían prosperar porque no tienen más enemigos naturales que el hombre, pero tienen que estar escondidos. Sin embargo, a medida que avanza la civilización, el hábitat de los almas cada vez disminuye más y pareciera, Cristian, que su extinción va a ser inevitable. Cristian. Mario, ahora en el sudeste asiático, específicamente en Indonesia y Sumatra. Entiendo que últimamente se han hecho varias expediciones en busca de Orange Pendek, que se le conoce ahí. ¿Qué características tiene este ser, Doc? Sí, fíjate que siguiendo en Asia, según el folclore de Indonesia, en China también hay un ser, una criatura peluda que se llama el Yeren, ¿ya? El Yeren. Que es blanco, el Yeren. Pero yendo a Indonesia, los lugareños se refieren a esta criatura como el Orang Pendek, ¿ya? Que es un ser
que según los exploradores podría pasar muy pronto del mito a la realidad. ¿Ya? Hay muchos avistamientos del Oran Pendek y de hecho vamos a ver una filmación hoy día. Fíjate que británicos como Adrian Anderson, Adam Davis, expertos en criptozoología, ya han descubierto 2 cabellos de color naranja sin parangón en el mundo animal que pueden ser perfectamente del Oran Pendek. En principio el hallazgo tiene que ver con la descripción que los nativos de Sumatra dan del pequeño hombre del bosque, así le dicen, ¿ya? El Oran Pendek es más pequeñito, debe medir 1,5 metros a lo más, ¿ya? Con andares muy parecidos a los del ser humano y el pelo es más o menos anaranjado. Todos los testimonios indican que camina como un hombre, ¿ya? Y eso tiene mucha implicancia antropológica, dada la gran especulación que existe sobre la evolución del ser humano. Y esta criatura puede ser podría ser la prueba viva de cómo ha evolucionado el hombre antes de llegar a su estructura actual, ¿ya? Fíjate que en el 2017 un grupo de motociclistas indonesios filmaron un supuesto encuentro con un Oran Pendek. Y ahí te pediría, Cristian, que mostráramos el video 2. ¿Ya? Está buenísimo ese video. Sí, está buenísimo, pero no es tan potente como el primero, pero es bueno. Se me metieron los auspiciadores. Ahí sí. Ya, ahí vamos a ver el videito. Acá lo tenemos. Increíble este registro, ¿eh? Sí, es un registro de un fotógrafo que tiene su cámara, una webcam en su casco. Uy, ¿qué es lo que es eso? Algo hace que uno de los motociclistas choque y sale arrancando, lo persigue, pero corre a una velocidad tremenda, Cristian. No, espérate. Ahí. Ahora sí. No, te pasaste. Yo cacho que el motociclista se cayó porque se asustó, güey. Sí, se asustó. No es que choque con él, se asusta. Cacha, ahí se... Y ahí se mete. Se esconde entre las malezas, claro. Claro, es un video con mucha polémica. Yo no puedo acreditar que sea verdadero, podría ser un truco, desconozco, ¿ya? Pero es muy famoso este video de avistamiento de Oran Pendek, de un Oran Pendek, ¿ya? Andaba como con un palo el mono este. No sé si cachaste. Algo hace, claro, algo hace con el palo, parece que quebró el palo, andaba con el palo, pero muestran ese palo, claro, como si este ser hubiera andado con ese palo, no sé. Pero bueno, la filmación de Oran Pendek está en la mitad, hasta la mitad del video, la otra mitad es la discusión que ellos tienen en relación a lo que vieron, por dónde se escapó, claro. Oye, igual están con casco, no se nota, pero igual quedaron peinados para atrás, ¿se cacha? Sí, quedaron muy asustados. Hay muchas filmaciones, Cristian, de Bigfoot, ya, para que los balmaníacos, si se quieren meter, hay varias, pero uno no puede acreditar que sea verdadera, po, las filmaciones que hay. Hay unas que son sorprendentes. Pero mira. Ahí va. No, te pasaste. Sí. ¿Cuándo la van a pillar? Corría más rápido. Súper rápido. Son seres que viven en los bosques, en la selva, están acostumbrados a arrancar de los depredadores. Sí. Impresionante la parte cuando se encuentra con el motociclista. Increíble, ¿eh? Pa' adentro. Muy buen registro. Excelente. No, oye, espectacular. Yo había visto este video hace algunos años atrás, pero de verdad que es impresionante lo que se pudo captar, po. Sí, qué bueno, muy buen video. Con cámara. Sí, andaban con unas webcam. Buena.
Bueno, Mario, Cristian. Australia siempre se ha caracterizado por... Déjame sacar la fotito ya. Se ha caracterizado por tener ecosistemas animales únicos, tú ya lo sabes. Ahí hay animales que, que no hay en ninguna parte. Y parece que hasta tienen su propio hombre salvaje, así como el Sasquatch. El famoso Yowie. ¿Cómo es este ser, Doc? El Joey. En esa versión. Veamos Aquí las te- fotos acá tengo una 35-36, por favor. Ahí está. Ahí está el Joey, po. Fíjate que Australia Don Yowie. es un continente enorme, ¿ya? O sea, en realidad es una isla, pero prácticamente todo lo que es Oceanía es Australia. Y es enorme y es poco poblado, ¿ya? Y como era de esperar, como poseen tantos animales raros allá, y es por ser isla, así es por eso que se dan este tipo de ecosistemas únicos, ¿ya? Y como era de esperar, también tienen su propio hombre bestia. Los aborígenes conocen perfectamente la existencia de este criptomínimo, le dan muchos nombres diferentes, pero actualmente se le conoce como el Yowie. Y se ha informado de su presencia con regularidad, especialmente en Nueva Gales del Sur y en Queensland, desde fines del siglo XVIII, aunque los aborígenes los conocen desde hace miles de años. Fíjate que en 1894, un chico llamado Johnny McWilliams vio uno mientras cabalgaba desde su casa en Snowball hacia la oficina de correo en Gide, en Nueva Gales del Sur. El hombre que salió huyendo dice que medía más de 1,80 m y era de complexión fuerte. Otro avistamiento. Se ve ahí que es súper grande. Sí, súper grande. Joseph y William Webb, preparándose para acampar una noche a finales del siglo XIX en las montañas de Brindabella, también en Nueva Gales del Sur, en Australia, tuvieron un encuentro espectacular con un Yowie. Dice que escucharon un bramido gutural fuerte, Cristian, y ruidos, como si alguien se abriera paso por los matorrales. Así Y como- apareció, claro, y aparece, y no chiste, Efectos especiales. sí, Siempre listo. sí, no, y apareció entre los matorrales una criatura, y estos tipos estaban armados y le dispararon. Y parece que no le achuntaron porque este ser huyó, pero vertiginosamente. Otro caso, Red Gilroy, un australiano investigador de Yowie que ha reunido más de 3.000 informes de observaciones, los cuales, como sucede en Norteamérica, aumentaron durante los años 70, señala un encuentro a muy poca distancia en la que el testigo pudo observar al Yowie a poco más de 2 metros, o sea, al lado, ¿ya? En Springbok, Queensland, en marzo de 1978, el Yowie al parecer gruñía como un cerdo, se parecía mucho a un gorila y despedía también un olor nauseabundo. Fíjate que en diciembre del 79, Leo y Patricia George se aventuraron en la región situada al este de Australia en busca de un lugar tranquilo para comer comida campestre, pero la diversión del domingo se vio de pronto frustrada cuando tropezaron con los restos de un canguro mutilado, ¿ya? La pareja dijo que el presunto autor de la mutilación estaba solamente a 12 metros de distancia y describen una criatura toda cubierta de pelo y de al menos 3 metros de altura, que se quedó parada mirándole antes de alejarse pesadamente entre la maleza. Cristian. Mario, pero ¿cuál ha sido el último avistamiento del Yowie? Oye, Cristian, fíjate, veamos la foto 37. El último avistamiento te del pasaste. Yowie fue en enero de este año, ¿ya? Fíjate que este relato lo vamos a sacar de la página australiana que se llama yowiesightings.com y es una página en donde cualquiera que vea un avistamiento del Yowie ahí puede relatar su experiencia. Y este avistamiento, Cristian, ocurrió en el puente de Calgoa Creek, en Guluga Bruwena, cerca Pero ese, de Queensland, Mario, en Australia. Doc, Eso Sí. es como una Es, recreación, ¿no? es una recreación, ¿sí? Ya. Pero Y más o le- menos esas son las características que Esas tiene. son las características. Y esto le ocurrió a un camionero que se llamaba Peter Hatcher en enero de este año, Cristian, hace apenas 6 meses atrás. Él estaba conduciendo su camión hacia el norte por la carretera de Guluga Browena, justo al anochecer. Te voy a señalar textual lo que él señala. Dice que acababa de empezar a tomar un poco de té de su termo
Ya era de noche, ya estaba anocheciendo y se acerca a la distancia un coche y él bajó las luces. Mira, en esa zona de Australia, como las carreteras son tan grandes y los lugares son tan grandes, se colocan las luces altas, ¿ya? Los camiones, mientras no venga nadie. Entonces él ve el coche y él baja las luces. Y el auto se acerca y el auto empieza a parpadear con sus luces como si él no la hubiera bajado. Bueno, él sigue avanzando con su camión, se cerciora de que está con las luces bajas y reduce la velocidad. Y cuando el coche pasa por el lado de él, mira al interior del coche y el conductor empieza a hacer señas así como, oye, mira ya. Así, pero furiosamente, con la mano derecha. El camionero no supo qué pensar y siguió, bajó un poco más la velocidad, dijo, algo está pasando, ¿ya? Y ve que un ciervo está como saltando por el camino de un lado a otro de la carretera. Baja la velocidad también, ¿ya? Y pasa a su lado, al lado del ciervo, sin incidente. Y pensó, bueno, esa es la razón por la cual me hizo tanto cambio de luces, pues anda un ciervo por ahí y no lo vaya a atropellar. Continuó un poco y dio la vuelta a una curva que ya conducía a ese puente. Y con las luces captó algo que se movía al otro lado del puente. Y pensó que era alguien caminando por el puente y dijo, ¿quién está caminando ahí por la oscuridad? Él dice que nunca ve gente en ese tramo, ni de día, menos de noche, ¿ya? Y que le causó mucha extrañeza. Tuvo que detenerse ante una señalización que estaba ahí, a unos 40 metros del puente, porque es un puente de un solo carril. Y ahí se da cuenta en una fracción de segundo que se encontraba frente a una vista increíble. Las luces del camión iluminaban una criatura peluda de 2 patas, increíblemente grande, en el otro extremo del puente y mirando directamente al camión. Fíjate que este camionero quedó atónito, ¿ya? Por lo que había ahí. Dice que la criatura era enorme, cubierta de una especie de cabello color cobrizo muy oscuro, con brazos demasiado largos. Pudo ver algo de piel oscura alrededor de su cara, de su pecho. Él quedó inmóvil, ¿ya? Y la criatura lo estaba mirando. Y la criatura se empezó a mover lentamente. Este camionero empezó a sentir que el miedo lo empezaba a invadir, ¿ya? No podía creer que una cosa de ese tamaño, con rasgos parecidos a los humanos, pudiera existir, ¿ya? Oye, una boca enorme, parecía la de un humano, pero absolutamente no era un humano. Dice que tiene que haber tenido por lo menos 3 metros de altura y era muy ancho de hombro. Dice que era 3 veces más ancho de hombro que él. Y eso que estamos hablando de un camionero. Fíjate que como era un camino de una sola dirección, no podía retroceder. Y pensó que este animal se le iba a echar encima. Buscó entre sus cosas, sentado en el camión, y tenía un cuchillo de caza. Pero él creía que no le iba a servir de mucho porque era una criatura muy grande, ¿ya? Y en eso estaba cuando la criatura dio un paso al borde del puente, se inclinó sobre su mano y saltó del puente la criatura. Dice este camionero que por lo menos tienen que haber sido 10 metros hacia abajo. Y este animal saltó como si se tratara de una simple valla. Oye, se sintió paralizado, pero igual empezó a avanzar con el camión y miró por el arroyo hacia abajo y ya no podía ver ni oír nada. Él no estaba dispuesto a apagar el motor y a bajarse a ver qué pasaba, porque estaba muerto de miedo, ¿ya? Así que siguió con su caminar y siguió con su camión y escribió en esta historia para que la compartamos aquí en Viaje a lo Desconocido, Cristian. Excelente. Bueno, amigos, ya estamos terminando en este interesante monográfico aquí en Viaje a lo Desconocido. Bueno, en realidad, al común de la gente, Doc, que siempre le ha gustado la criptozoología y en específico los criptohomínidos, que perfectamente pueden ser animales verdaderos que faltan por catalogar aún, ¿ah? El Yeti, el Sasquatch, Orang-Pendek, los Almas en Rusia, el Yeren, el Joey, siguen teniendo esa aura de misterio y fascinación. Bueno, me parece espectacular toda esta información que entregamos hoy día a través de este monográfico. Pero bueno, para ir cerrando, Doc, muchas gracias por toda la información que nos entregaste y cuéntanos qué viene en el próximo capítulo
de Viaje a los Desconocidos, que ya van quedando poquitos. Poquito. Vamos a recomendar unos libros antes de ir al próximo capítulo. Guía completa de seres misteriosos de John Keel. Pucha, que es bueno este libro, muy bueno. Muy bueno. Otro libro, el gran libro de la criptozoología, ¿ya? De David Halen, Gustavo Sánchez, el gran libro de la criptozoología, tapa dura. Espectacular este libro porque viene a color con todos los criptomínidos, ¿ya? John Keel, también lo hemos mencionado varias veces. Este es un libro tamaño hoja de oficio, Anomalia. También salen muchos casos de Bigfoot, de Sasquatch, ¿ya? Así que lectura recomendada. Próximo capítulo, Cristian, vamos a analizar el fenómeno de las leyendas urbanas. Tan arraigada en la cultura popular de Latinoamérica, Cristian. Vamos a ver qué hay de cierto en el hombre del saco. ¿Te asustaron alguna vez con el hombre del saco, Cristian, a ti o no? Más de alguna niño. Sí, más de alguna vez. A mí vez. también me dijeron, si no te comís la comida te va a llevar el hombre del saco. Oye, vamos a ver el tema de la chica de la curva, que en Chile tiene su versión en La Rubia de Kennedy. La Rubia de Kennedy, sí, justo me estaba acordando. Exactamente, la chica de la curva, la autostopista fantasma, ¿ya? Vamos a hablar de La Llorona. La Llorona. Yo Hay escuché una La película Llorona. también. Sí, ¿Tú la escuchaste? yo escuché La Llorona cuando chico, ¿ya? Vamos a hablar ¿Verdad? de la leyenda urbana de los traficantes de órganos. ¿Ah? Y Se así, viene varias, ¿ya? Se viene heavy el próximo capítulo de Cristian. Viaje a los Desconocidos. Bueno, ya estamos Inquietantes. finalizando. Déjame terminar. Inquietantes, macabras, divertidas, increíbles. Las leyendas urbanas, Cristian, forman parte del inconsciente colectivo, circulan por la red, llegan a nuestras bandejas de correo electrónico o a nuestros teléfonos móviles, nos inquietan, nos aterran, nos sorprenden, pero sobre todo nos encantan. Bueno, Cristian, lo esperamos en el próximo capítulo de Viaje a lo Desconocido. Va a estar imperdible, leyenda urbana. Leyendas Chao. urbanas entonces en Valt el próximo sábado a las 22:30 horas. Pasen el dato. Les cuento que el día martes a las 22 horas estamos siendo retransmitidos a través de todas las plataformas de televisión digital que les comentaba al principio, a través del canal Ruidos FM, Fluxus Televisión, El Telón, Hologram TV, M3.cl, Premium Store y también plataformas de difusión radial donde nos pueden escuchar como podcast. Nos comenzamos a ir. Bueno, Andrés Berríos dice, a ver, tenemos unas reacciones que recién no leímos, pero no importa, las leímos ahora. Las leemos. ¿Ustedes creen o saben de experiencias que hayan sucedido en USA? Ya hablamos sobre eso. Varias. Mario Díaz, Dogfather, dice, Dogfather. todos los sábados se aprende algo nuevo e interesante con ustedes. Saludos, muchachos, saludos, Dogfather. Grande, viejo, grande. Andrés Berrío dice, saludos, muy buen programa. Ok, saludos a Grande el Andrés Andrés. Berrío, más conocido como Guaguito. Guaguito Low. Saludos, Andrés Berrío. Bueno, nos vemos el próximo sábado, así que ya lo saben, con otro interesante monográfico. Nos vemos, Doc. Chao, Chao, que estén saludos, bien. buscaleros. Nos vemos. Pásenla bonito, cuídense. Quedan poquitos Val, así que aprovechen. Leyendas Así, urbanas. Que vean también los capítulos que no han visto. Ya. Anteriores. Leyendas muchos capítulos. urbanas en el próximo capítulo de... Viaje a lo desconocido. Nos vemos. Chao, chao. Chao, amigos. Live Sex Shop. Artesana Alcántara. I Am CD Jingles.